Hola, yo soy Getsemani y hoy les voy a presentar el agrupamiento jerárquico. Antes que nada, ¿qué es? Es un método de Machine Learning no supervisado que consiste en agrupar los datos de información de acuerdo a sus similitudes, en donde se diferencian entre grupos. Estos grupos se representan visualmente en un árbol jerárquico llamado dendrogramas. En otra forma de decirlo, estos grupos son clusters. El agrupamiento jerárquico está asociado con los heatmaps. Los heatmaps representan la información de los datos a través de colores, en donde entre más cálido sea el color, más presencia hay de ese dato. Al contrario que si tiene un color más frío, menor cantidad está ese dato en la base de datos. Las columnas de los heatmaps representan las muestras de los datos, mientras que en los renglones se representan las cantidades de los datos. El método de agrupamiento jerárquico facilita la observación de correlaciones porque organiza los datos según sus similitudes. Aquí les pongo una comparación de cómo se ve una base de datos antes y después del agrupamiento. Se puede observar que en uno está toda la información desorganizada y no hay un orden, por lo que es difícil ver qué datos están correlacionados con cuáles, mientras que en el otro ya están los grupos formados y fácilmente podemos determinar cuáles elementos están más relacionados entre sí. Un ejemplo de cómo se aplica este método se puede observar en esta matriz de correlación, en donde tenemos 4 genes y 3 muestras. Primero, tenemos que averiguar cuál gen es más similar al gen 1. Como habíamos dicho que entre más cálido, más presencia hay de ese dato en la información. Entonces, si comparamos el gen 1 con el gen 2, en donde el gen 2 tiene un color más azul en la muestra 1, se puede determinar de que no tienen similitudes y no se agrupa en un clúster. En cambio, si observamos el gen 3, podemos observar que tanto en la muestra 1 como en 3 comparten el mismo tono de color, por lo que existe más similitud y por lo tanto esos los agrupamos en un clúster. Una vez que tenemos nuestro primer clúster, se puede determinar el segundo clúster. En este caso, ya agrupamos toda nuestra información en clústeres, por lo que al final agrupamos todos en uno y ya nos queda el resultado final. Como, como se había formado el primer clúster, de acuerdo al gen 1 y gen 3, son el que representan más similitud, por lo que la rama de su dendrograma es corto en comparación de las otras ramas. Ya el segundo clúster que se formó es el segundo que mostró más similitud, por lo que es el segundo clúster y tiene una rama un poco más larga. Al final, ya agrupado todos, se formó el tercer clúster, es el que muestra menos similitud en comparación de los otros, por lo que tiene una rama un poco más larga de su dendrograma. Pero queda una pregunta, ¿cómo podemos determinar la similitud de los datos? Bueno, la cosa es que no hay una sola forma. La respuesta depende más de la información que tenemos, por lo que se elige de forma arbitraria, eligiendo el que más información nos proporciona. Unos ejemplos puede ser la distancia euclidiana y la distancia Manhattan, que pueden determinar las similitudes. Ambas son muy diferentes, por lo que se tiene que tener cuidado de cuál utilizar. Aquí podemos observar las diferencias que tienen entre sí. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya ayudado mucho y muchas gracias por su atención.